Una mirada directa y sin rodeos a lo que necesitas saber sobre el tema que dará que hablar esta jornada. Juan Manuel Astorga pone los puntos sobre las IES en una nueva editorial infinita, el podcast. Hay dos cosas que a usted y a mí, a todos, nos preocupan especialmente en estos tiempos: tener estabilidad económica y vivir en un país tranquilo. En este último tema, las autoridades han venido trabajando para desarticular a grupos del crimen organizado que son los que precisamente desestabilizan nuestra seguridad. El Tren de Aragua es famoso no porque salga en la tele, sino por su actuación, su despiadada manera de operar en países como el nuestro. Por eso es tan indignante cuando Nicolás Maduro nos insulta al tratar de hacernos creer que el Tren de Aragua es un invento. Usted y yo, todos, hemos visto innumerables casos de violencia y criminalidad protagonizados por una banda que, gentileza del dictador venezolano, opera en Chile. Y por eso es incomprensible que el Partido Comunista siga respaldándolo y relativizando el comportamiento dictatorial del venezolano. Otra vez, el Partido Comunista y su discurso sobre los derechos humanos parece cambiar de postura dependiendo del contexto geográfico. Bueno, comunistas y maduristas se enfrentan un incómodo espejo con el caso de Ronald Ojeda, secuestrado el 21 de febrero del 2024 desde su departamento en Independencia por venezolanos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI. Su cuerpo fue encontrado, sabemos, 9 días después, abandonado en una maleta tapada con cemento en una toma en Maipú. La brutalidad de este crimen no solo dejó al descubierto las despiadadas operaciones del Tren de Aragua, sino que también la inexcusable responsabilidad del Estado chileno, que no supo o no pudo proteger a quien llegó buscando refugio. Y se lo dieron. Este no es un caso aislado, es un reflejo de cómo la violencia transnacional y la incapacidad institucional de proteger a un perseguido convergen en un mismo relato. El operativo que en estos últimos días permitió desarticular a los piratas de Aragua, una de las células más peligrosas de este grupo criminal, puso el foco sobre un engranaje de terror que opera con impunidad a lo largo de América Latina y por culpa del dictador Maduro, a quien el Partido Comunista chileno tanto defiende. Las revelaciones fueron aún más escalofriantes. Testimonios directos apuntan a Diosdado Cabello, el temido número 2 de la dictadura chevista, como el autor intelectual del asesinato de Ojeda. Según las investigaciones del Ministerio Público, Cabello habría ordenado este acto a modo de mensaje político, usando al Tren de Aragua como su herramienta ejecutora, y les habría pagado por perpetrar el crimen. Este nivel de complicidad estatal no solo es alarmante, es un recordatorio de que las dictaduras siempre encuentran maneras de extender su sombra más allá de sus fronteras. Diosdado Cabello es una figura que no necesita mucha presentación, hombre de confianza de Nicolás Maduro, líder de una de las maquinarias represivas más crueles de la región. Su historia está plagada de abusos de poder y de corrupción. Tiene un programa de televisión que se llama Con el mazo dando, que ha usado para lanzar ataques cargados de odio, incluyendo injurias contra el presidente Gabriel Boric. Pero más allá de, digámoslo así, sus bravuconadas mediáticas, lo que realmente define a Cabello es su rol como el arquitecto del aparato de control interno venezolano. Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, terrorismo y violaciones a los derechos humanos, ofreciendo una recompensa de $25 millones por información que lleve a su captura. Si Cabello es el duro entre los duros, es porque ha construido su poder sobre las ruinas de un país devastado. Mientras tanto, Nicolás Maduro, el hombre que lidera este régimen opresor, insiste en negar la existencia del Tren de Aragua. Según su narrativa, esta organización criminal no es más que un constructo, eso dijo, diseñado por potencias extranjeras para justificar una intervención en Venezuela. Un discurso tan insultante como absurdo. Las evidencias sobre el origen y las operaciones del Tren de Aragua son abrumadoras. El Tren de Aragua, que nació como un sindicato ferroviario en Venezuela, rápidamente degeneró en una red criminal transnacional, operando con impunidad gracias a la corrupción y la complicidad de las autoridades. Lo que alguna vez fue un movimiento laboral se transformó en un imperio delictivo que trafica y extorsiona, aterroriza con las cárceles como centro de operaciones y los migrantes venezolanos como sus víctimas predilectas. Mientras esta organización expande su terror por América Latina, Nicolás Maduro niega su existencia. Pero la evidencia es contundente. Su régimen no solo toleró el surgimiento del Tren de Aragua, sino que al alimentar el colapso institucional del país, fue el caldo de cultivo perfecto para su monstruoso ascenso. La negación de Maduro no es solo una burla para las víctimas, es un intento descarado de lavar las manos de su régimen en un mar de sangre. El caso de Ronald Ojeda pone en tela de juicio
no solo al régimen venezolano, sino también a Chile. Como refugiado político, Ojeda debería haber encontrado seguridad en nuestro país. Sin embargo, su secuestro y posterior asesinato revelan las profundas fallas de un sistema que promete protección, pero rara vez cumple. En un país con una historia marcada por la lucha por los derechos humanos, este caso debería haber provocado un rechazo transversal, pero no fue así. La postura del Partido Comunista en torno a este crimen es indignante. La misma colectividad que durante la dictadura de Pinochet exigía justicia y denunciaba abusos, ahora se muestra cómplice de su propio silencio cuando el opresor lleva un apellido diferente y es de ideología cercana. Más aún, las declaraciones de figuras como Lautaro Carmona, el presidente del PC, sugiriendo que el fiscal a cargo de la investigación por el crimen de Ronald Ojeda busca protagonismo con este caso, o de Daniel Jadwe, cuestionando la investigación como una especie de tesis por descarte, según dijo, son un insulto a la memoria del ex teniente venezolano. Aquí sobra la hipocresía. Mientras exigen rigurosidad, en este caso, no dudaron en levantar acusaciones de montaje policial durante el operativo en Villa Francia el año pasado, donde se encontraron, no olvidemos, armas y explosivos, hallazgos sobre los que el Partido Comunista guardó silencio. Exigen pruebas para demostrar que es verdad lo que se dice sobre Diosdado Cabello, pero en cambio no les importa que Maduro no muestre las actas para saber si realmente ganó la elección presidencial. ¿Dónde está la coherencia? No la hay. Este caso también pone en evidencia la doble vara con la que el PC mide los derechos humanos. Se oponen a la instalación de un monumento al expresidente Sebastián Piñera, elegido democráticamente, y no solo una, sino que en 2 ocasiones. Sin embargo, defienden con vehemencia a un régimen que roba elecciones, encarcela a opositores y perpetra crímenes atroces. La inconsistencia no es solo ideológica, es una traición a los principios que deberían guiar a cualquier partido que se dice democrático. Ronald Ojeda no es solo una víctima más. Su asesinato es un símbolo de las consecuencias de mirar hacia otro lado frente a la injusticia. Es un recordatorio de que los derechos humanos no pueden ser selectivos ni estar sujetos a lealtades políticas. Chile tiene una responsabilidad histórica de defender estos valores, no solo en su territorio, sino también en su política exterior. Maduro es un dictador que se robó las elecciones, que persigue a sus opositores, los mete presos, que tiene centenares de denuncias por torturas y hasta asesinatos. Pero el Partido Comunista relativiza lo evidente. Así como también Maduro niega lo obvio, que el Tren de Aragua tiene sumido a Latinoamérica en un verdadero caos de crimen organizado. El Partido Comunista tiene una deuda con su propia historia y con el país. No puede decir que sus credenciales democráticas son incuestionables y al mismo tiempo guardar silencio frente a regímenes opositores. Eso no solo es moralmente insostenible, es un peligro para la democracia. Ronald Ojeda merece justicia y Chile debe estar a la altura del desafío. La coherencia y el respeto por los derechos humanos no son negociables. Cualquier otra postura es una traición a quienes creen en un mundo más justo.